Hola, mi nombre es Rosa Smith Borges Ramírez, estudiante de la especialización de Neuropsicología de la Educación de la Universidad Iberoamericana. En esta ocasión estaremos hablando de la percepción. Para poder interaccionar con un medio cambiante, la evolución nos ha dotado de diferentes mecanismos biológicos sensibles a diversos tipos de energía. Se trata de los denominados sistemas sensoriales. Estos sistemas nos permiten recoger información del entorno, lo que en última instancia posibilita nuestra supervivencia y la perpetuación de la especie. ¿Qué es la percepción? La percepción es el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los cuales se encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización. La percepción no es un proceso lineal de estímulo y respuesta sobre un sujeto pasivo, sino que por el contrario están de por medio una serie de procesos en constante interacción y donde el individuo y la sociedad tienen un papel activo en la conformación de percepciones particulares a cada grupo social. En el proceso de la percepción están involucrados mecanismos vivenciales que implican tanto el ámbito consciente como el inconsciente de la psique humana. La unidad estructural y funcional del cerebro son las neuronas y las células gliales. Se calcula que existen alrededor de 100 billones de neuronas en el sistema nervioso humano y unas 10 veces más de células gliales. Las neuronas son unas células especializadas que reciben, procesan y transmiten la información con gran especificidad y exactitud, permitiendo la comunicación entre diferentes circuitos y sistemas. Para ello, estas células nerviosas deben tener unas propiedades químicas y eléctricas determinadas que puedan posibilitar los procesos de transmisión de la información. Ahora miraremos la transducción sensorial. La transducción sensorial es el proceso de transformación de los diversos tipos de energía en impulsos nerviosos llevada a cabo por los receptores sensoriales. Cada receptor sensorial puede responder a un estrecho rango de valores de un tipo específico de energía, que es lo que denominamos el estímulo adecuado para cada receptor. Lo primero que tenemos que tener presente es que el receptor sensorial puede ser una célula no neuronal especializada o una neurona sensorial, tanto así como la estimulación sensorial incide directamente sobre una célula no neuronal especializada como si lo hace sobre una neurona sensorial. El efecto de la estimulación genera una modificación de potencial eléctrico similar al que sucede en las neuronas postsinápticas, cuando la presináptica libera el neurotransmisor. El denominador común de la transducción sensorial es un cambio en la permeabilidad de membrana de la célula receptora, producido por la energía del estímulo sensorial, de manera que el efecto del estímulo modifica el potencial de membrana del receptor y en última instancia genera potenciales de acción en las neuronas aferentes que llevan información hacia el sistema nervioso central. Entonces podemos decir que la transducción comienza con una modificación en el potencial de reposo generada en un receptor sensorial por la energía de un estímulo determinado. Esa modificación es el potencial, suele ser una despolarización graduada. En el caso de que la célula receptora sea de tipo neuronal, si el cambio eléctrico en el potencial llega al umbral de disparo, se genera un potencial de acción en su axón. En el caso de que la célula receptora sea especializada, la modificación del potencial necesitará afectar al potencial de membrana de la neurona sensorial con la que establece sinapsis para que la información se transmita hacia el sistema nervioso central.
Los mecanismos subyacentes a la transducción sensorial son bastante complejos y diferenciales para cada tipo de receptor sensorial. De forma habitual, el potencial receptor aparece por la apertura y/o el cierre de diferentes canales iónicos de forma directa o a través de sistemas de segundos mensajeros. Procesamiento subcortical. En el procesamiento de la información sensorial existe una división que tiene lugar en el sistema nervioso central en dos clases claramente diferenciadas: el procesamiento subcortical, el procesamiento cortical. En la mayor parte de los sistemas sensoriales, el procesamiento de la información proporcionada por las señales neuronales iniciadas a partir del receptor comienza en diversas estructuras subcorticales antes de alcanzar la corteza cerebral. En esta es donde se cree que tiene lugar la percepción. La estructura subcortical principal del procesamiento de la información sensorial es el tálamo. Toda la información sensorial, con excepción de la del sistema olfatorio, pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza, concretamente por los núcleos del relevo de la información sensorial. Esos núcleos de relevo son el núcleo geniculado lateral, que es la visión; el núcleo geniculado medial, que es la audición; el núcleo ventral posteromedial, que es el gusto e información somatosensorial; y el núcleo ventral posterolateral, que es la información somatosensorial. Hemos de tener presente que el tálamo no es simplemente una estación de relevo de la información sensorial. La información que llega al tálamo lo hace de una forma extremadamente organizada. Dentro de esta estructura tiene lugar una serie de conexiones intratalámicas que probablemente filtran y modulan la información que será enviada a la corteza. Además, desde la corteza y desde otras regiones cerebrales se envían extensas fibras descendentes hacia cada uno de los núcleos de relevo de la información sensorial del tálamo, probablemente modulando y modificando el procesamiento que tiene lugar en el propio tálamo. A pesar de que el tálamo sea la principal estructura de procesamiento subcortical de la información sensorial, la información es procesada en diferentes núcleos del tronco del encéfalo antes de alcanzar la corteza. Por ejemplo, en el caso de la audición, la información procedente del nervio auditivo llega a diferentes núcleos del bulbo raquídeo y de ahí es enviada a través del lemnisco lateral al colínculo inferior del mesencéfalo para alcanzar finalmente el núcleo geniculado medial del tálamo. Miraremos la corteza cerebral. La corteza es la parte más nueva y la más grande del cerebro. Es aquí donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. La corteza es el lugar donde se procesa y se hace consciente la información que llega por diversas vías como el olfato, el gusto y el tacto. De igual manera es donde se originan los impulsos nerviosos y todas las funciones que se originan a través de dicho recurso. El procesamiento de la información tiene su punto de partida con la percepción y entrada de los órganos sensoriales que transforman estímulos físicos como el tacto, el calor, las ondas de sonido en los fotones de luz a través de señales electroquímicas que posteriormente son procesadas por el cerebro. Ahora miraremos las agnosias. La agnosia es una alteración en la capacidad para reconocer un estímulo previamente aprendido, que se produce como consecuencia de una lesión o una disfunción cerebral en ausencia de alteración cognitiva global y sin que esta alteración pueda explicarse por una afectación de las tareas sensoriales primarias o de las vías sensoriales periféricas. La agnosia no se limita exclusivamente a la información visual, aunque las agnosias visuales son las más comunes y las más conocidas. Una agnosia puede producirse también en relación con el resto de canales sensoriales humanos. La agnosia implica una alteración en el reconocimiento a través de un determinado canal sensorial, pero no de los otros. Por ejemplo, un paciente que padece agnosia visual no reconocerá un estímulo
presentado visualmente, pero sí lo hará a través del tacto, a través de su sonido. Ahora miraremos los tipos de agnosia. Tenemos la agnosia visual. Tal como hemos visto anteriormente, la información visual llega desde la retina, pasando por los cuerpos geniculados del tálamo, hasta el área visual primaria en el lóbulo occipital. Cada ojo proyecta la información a una capa magnocelular y a una o dos capas parvocelulares. Y esta división de capas se mantiene en el área visual primaria y en otras áreas más complejas como el área B4 relacionada con el color o el área MT relacionada con el movimiento. El procesamiento de la información visual, una vez llegado al área visual primaria, se realiza por separado para cada uno de los componentes de la imagen, tales como la forma, el color, el tamaño, etc. Existen diversos tipos de agnosias visuales, como la agnosia visual para los objetos, la prosopagnosia, agnosia para los colores. Miraremos agnosia auditiva. La agnosia auditiva consiste en una alteración en el reconocimiento de los sonidos que se produce como consecuencia de una lesión o disfunción cerebral, en ausencia de la alteración en las vías auditivas primarias, es decir, con una capacidad intacta para la audición. La agnosia auditiva debe diferirse de la sordera cortical, en la que el paciente pierde la audición como consecuencia de una lesión que afecta las áreas auditivas primarias en el córtex temporal. En este caso, los pacientes se muestran sordos cuando realizan una audiometría. Se puede diferenciar diversos tipos de agnosias auditivas, como la sordera pura de palabras, la agnosia auditiva para sonidos y la amusia. Agnosias táctiles. Las agnosias táctiles consisten en una alteración en la capacidad para reconocer estímulos táctiles que se producen en ausencia de una lesión en las áreas somatosensoriales primarias. Esta alteración en el reconocimiento puede ser debida a un fallo en la capacidad para discriminar las cualidades de los objetos que se palpan o bien en un error en la relación entre las impresiones táctiles y el significado. Por último, miraremos la agnosia olfativa. En la base del lóbulo frontal, en la fosa anterior, se encuentra el lóbulo olfatorio, una estructura que recibe las proyecciones sensoriales a través del tracto olfatorio y las vías al córtex frontal y temporal, al tálamo y al hipotálamo. Entonces, las lesiones ubicadas en esta zona de la corteza frontal pueden producir anosmia, es decir, una alteración en la capacidad para oler, pero también pueden producir una alteración en la capacidad para el reconocimiento de los olores y los sabores.